Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Del movimiento del paro que conocimos el año pasado no se vio mucho hoy en Bogotá. Y es que había una gran expectativa por lo que pasará hoy. El día se planteó como un termómetro temprano para el movimiento que se volvió protagonista del 2019. Porque esta cita del 21 de enero fue exactamente 2 meses después del comienzo del movimiento del paro, el 21 de noviembre. Y buscaba revivir en este año, en el 2020, lo que había sido el movimiento espontáneo, multitudinario y cívico del año pasado. Y no fue igual, no solo porque fuera un día de pocos mensajes políticos y consignas y de mucha piedra, bloqueos y ESMAD. Lo de hoy no fue un paro nacional. En Medellín y el Cali y en Bucaramanga hubo algunas participaciones, digamos que algo lánguidas. En el resto del país apenas se sintió. Lo de hoy fue un paro muy bogotano. La cacerola se escuchó poco hoy y donde se escuchó fue en las manifestaciones planeadas. La jornada de hoy no levantó esa iniciativa espontánea, urbana, de clase media que tuvo con los cacerolazos del año pasado. Y como fue tan bogotano y fue violento en muchos momentos, hay cerca de 50 detenidos, al menos 5 policías heridos y un número indeterminado de manifestantes también heridos, el paro de hoy se volvió una discusión sobre la manera de actuar de la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López. López recibió paradójicamente ataques del uribismo y del petrismo, los primeros por no sacar al ESMAD y los segundos por hacerlo. Y de alguna manera el protagonismo de la nueva alcaldesa hizo pasar de agache al gobierno de Iván Duque, contra quien supuestamente es el paro. Mientras tanto, Duque parece que empaca maletas para irse y después de hoy seguramente más tranquilo al foro de Davos en Suiza. Si se consolida la sensación de hoy de que el paro se está desinflando, tenemos frente a nosotros varias preguntas interesantes. Por un lado, para los líderes del paro, si la movilización en la calle se está agotando, ¿cómo racionarla mejor? ¿Cómo tramitar esa indignación por otros medios? Por otro lado, una pregunta para el gobierno. Si el paro se desinfla, entonces, ¿qué hacer con esta dispendiosa y algo insulsa conversación nacional? Y una pregunta en general para la sociedad colombiana. ¿Cómo hacer para que estos grandes movimientos no se diluyan sin dejar nada, además de emociones gastadas y horas de trancón? Aquí arranca Zona Franca. Y estamos en directo esta noche, son las 9:05 de la noche para hablar de lo que pasó hoy, sobre todo en Bogotá, también en otras ciudades del país. Me acompañan una mezcla de políticos sin oficio ahora mismo y activistas. Alejandra Sánchez es activista, es estudiante, pertenece a ACRES, una de las organizaciones estudiantiles. ¿Qué más, Alejandra? Hola, Daniel, muchas gracias por la invitación. Seguimos en pie de lucha, el paro sigue. Político sin oficio actualmente. Tengo mucho oficio. Sin oficio oficial. Ángela Garzón fue concejal de Bogotá por el Centro Democrático, renunció al Centro Democrático cuando no la dejaron ser candidata a la alcaldía y se unió a la campaña de Carlos Fernando Galán. Sí, ¿Un breve resumen? Un breve resumen. No es que no me dejaron, sino que pasaron cosas, pero bueno, eso es lo importante y venimos a hablar de la jornada que vivió hoy Bogotá y otras ciudades del país. Pasaron cosas en el Centro Democrático, de donde es José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por Bogotá. Extrañamos a Ángela Garzón, sí, Daniel. Gracias por la invitación, un saludo a todos y especialmente a la audiencia. ¿Extraña el Centro Democrático? Yo extraño a algunas personas como José Jaime en el Centro Democrático. ¿Y a quién más? Andrés Forero, Julián Uzcategui, hay muchas grandes personas en el centro. César Pachón también es representante a la Cámara por el partido MAIS, representa al departamento de Boyacá, ¿cierto? Bueno, sí, señor, un cordial saludo para todos ustedes, para Daniel, para los televidentes. Y bueno, importante la invitación porque hablan y muestran los medios de comunicación que supuestos vandalismos, pero no vamos al centro, que es qué es lo que suscita el paro nacional. A ver, ¿qué es lo que suscita? Hablemos del día de hoy, pero yo quiero contextualizar el día de hoy con lo que ha venido pasando desde hace exactamente 2 meses. El 21 se volvió una fecha insigne del paro nacional, porque fue el 21 de noviembre cuando comenzó todo esto, aunque parezca ya muy lejano del año pasado, con vacaciones en la mitad. Entonces,
El 21 tuvimos el toque de queda en Cali, el cacerolazo en Bogotá. Esa fue la primera salida del paro nacional, una salida poderosa. Toque de queda en Bogotá el segundo día, un pánico en conjuntos residenciales que nunca se entendió muy bien. No pasó nada. Los vándalos fueron imaginarios, el miedo corrió por las redes, sí hubo cacerolazos y comenzó este movimiento espontáneo. El 25 de noviembre fue la muerte de Dylan Cruz, del joven bachiller, todavía no estudiante de universidad, recién graduado, que murió luego de recibir un disparo de un arma convencional que tiene el ESMAD, que la Procuraduría ya le dijo que no puede seguir utilizando. La nueva jornada de paro se planteó para el 27 de noviembre, volvieron a salir a las calles entre cacerolazos. El 5 de diciembre se dio una segunda reunión entre el gobierno y el comité de paro que terminó sin acuerdo. El 8 de diciembre fue el concierto en Bogotá, un concierto enorme en la carrera séptima que se organizó con una logística muy rápida. Digamos que fue un momento bonito también de lo que pasó el año pasado. El 12 de diciembre la vicepresidenta denunció la injerencia rusa y todo el mundo se rió de ella, como se está riendo Alejandra Sánchez, pero en realidad ahora parece, según el Departamento de Estado, que sí ha habido algunos tweets de cuentas que parecen manejadas por los rusos, sin que ello haya sido un determinante. El pliego del comité de paro saltó a 104 puntos el 17 de diciembre. Y allá todos nos estábamos yendo de vacaciones, pero siguieron un poco las movilizaciones. El 20 fue la aprobación de la reforma tributaria, el 22 un concierto parecido al de Bogotá en Medellín, el 27 se decretó el salario mínimo y se creó el holding financiero, una de las grandes reivindicaciones del paro, y el 21 de enero reinició el paro. Esa es la lectura que yo hago del contexto, porque la pregunta con la que arranco para ustedes es... ¿el paro arrancó vivo en el 2020? Uzcategui. Yo siento que este ejercicio, que es legítimo y que todos queremos en democracia, se ha venido desgastando. Hoy quedó demostrado precisamente con la asistencia de los protestantes o los marchantes, ya es un número mucho menor al que comenzó el 21 de noviembre del año pasado, pero yo siento que el desgaste no viene por ahí, sino principalmente en que siempre ha estado presente el sello del vandalismo. Así lo queramos minimizar como hoy lo hizo todo el día la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que parecía más que alcaldesa, vocera del Comité del Paro Nacional, todo el día intentando minimizar que eran hechos aislados o que nadie tenía que preocuparse y que la manifestación mayoritaria era pacífica, pero yo siento que eso es lo que le pone un tinte a esto que no nos lleva a ninguna parte. ¿A dónde vamos a llegar? Sí, es cierto que son miles los que han salido a marchar, pero son los millones, somos millones de bogotanos y colombianos que estamos yendo a trabajar todos los días y que queremos que todos estos debates se resuelvan por los caminos institucionales, pero se le está diciendo a la gente es que esto se resuelve en la calle, pero como si el Congreso no tuviera voz en estos temas, como si el Ejecutivo, como si las Cortes y como si los mecanismos de participación que son legítimos, pero no necesariamente la calle y mucho menos por medio de la violencia. Ese es el plante, lo ve lánguido Uzcategui. Usted, Alejandra, ¿cómo lo vio? Y usted estuvo allá, esa cacerola no tiene huevos. Sí, allá estuvimos en la Plaza de Bolívar hasta el último momento. El concierto fue exitoso, los que estábamos dentro de la manifestación pacífica fuimos la mayoría, como lo demostramos en diversos puntos de la ciudad. De las 18 movilizaciones o 18 expresiones de movilización, las 16 fueron completamente pacíficas y creativas. Yo creo que la consigna es que el paro no ha parado, no es cierto que retomáramos en enero, sino que el paro no solamente es la movilización no, es un montón de actividades que se han hecho en las ciudades de pedagogía, en los pueblos. Pero entonces, espérese, usted dice, no, esto no fue, digamos, el gran día del paro, de retomar el paro en el 2020 hoy. Yo creo que indiscutiblemente es una muestra de que el país sigue en descontento y sigue indignado completamente con el gobierno de Iván Duque, porque absolutamente ningún problema de los que estamos diciendo están mal han cambiado, todos siguen igual. Ángela, su primera aproximación. Bueno, lo primero es que sí salió hoy menos gente que las que vimos el 21 de noviembre, otros días de noviembre, y aquí hay unos problemas coyunturales que son el desempleo, la calidad en la educación, y se han perdido un poco por todas estas protestas y también por esos 104 puntos que se recogen problemas estructurales del país desde hace muchísimos años. Yo creo que sí es importante que el Comité del Paro
hable sobre unos puntos fundamentales en los que se pueda negociar y no problemas tan estructurales en los que toda la sociedad estamos de acuerdo. Por ejemplo, uno de los puntos del paro es la no violencia contra las mujeres. Yo creo que eso el gobierno y la sociedad entera está de acuerdo, pero es cómo vamos a trabajar sobre eso, y yo creo que el Comité del Paro sí necesita poner unos puntos estructurales. Y hoy lo que vimos es que siempre las personas trabajadoras son las que más sufren. Por ejemplo, en la estación de Banderas en Kennedy estaba colapsada, entonces las personas que querían llegar al Tintal, a Tierra Buena, Patio Bonito, otra vez tuvieron que caminar horas para poder llegar a sus casas. Entonces lo que vemos es que estas movilizaciones muchas veces afectan a la gente que tiene que salir a trabajar, que todos los días tiene que esforzarse, entonces que están de acuerdo en que hay que mejorar empleo, hay que mejorar calidad en la educación, pero tenemos que encontrar formas también de protestar que no lleve a colapsar la vida de las otras personas. Juanse, tengo las imágenes de la Plaza de Bolívar. ¿Sí? Tengo... antes de darle la palabra a César, a ver un poquito vemos lo que fue la reunión en la Plaza de Bolívar, las imágenes que a veces no se llevan las portadas ni arrancan los noticieros, de la reunión pacífica, a ver cómo está de numerosa. Ah, bueno, esa fue la pancarta que puso el gobierno. Cínicos. Pero ¿por qué cínicos? Invitas a un diálogo y cuando una de las ahí partes vemos dialoga es cínica. Algo lánguido a la participación, digamos. Porque la reunión era a partir de las 5. Ahí ya está oscurito. ¿Qué decía la pancarta exactamente? No tiene voz en este gobierno, pero su gobierno no tiene voz en nuestras cacerolas. En este gobierno tu cacerola tiene voz, conversemos, decía el gobierno. Entonces, César, esto fue un poco lo que pasó en la Plaza de Bolívar. Definitivamente no fueron las multitudes que salieron a la calle en noviembre y en diciembre del año pasado. Bueno, yo creo que estamos hablando del paro más largo en la historia de Colombia. Esto es una movilización más, así como tú empezaste describiendo todas las acciones, las diferentes fechas, lo que ha ocurrido. Esta es una más para cuando hagas el recuento, súmala y las que vienen. Yo creo que eso es importante. Y esta Pero estrategia... la asumo como el principio lánguido del paro en enero. No, la continuación del paro. Es una continuación del paro. Y yo digo, tú no puedes medir por la cantidad de gente que sale el día de hoy la fuerza de un paro, sino yo creo que también hay que evaluar cuál es la popularidad hoy del presidente Duque. Está un nivel impopular de alrededor del 70%. Y eso también encontramos que muchos de los que votaron por él hoy no están de acuerdo con él. Hasta le están renunciando en su gobierno, como este señor Santos, que renuncia porque no está de acuerdo, porque no están cumpliendo, porque hicieron promesas incumplidas que incluso son puntos del paro. Por ejemplo, dijo no al fracking, dijo que iba a aumentar los salarios y a disminuir los impuestos, y en diciembre nos colocan una reforma tributaria. Entonces, eso es los temas, y yo espero que debatamos sobre los temas que suscitan estas movilizaciones y un paro tal vez el más largo en la historia del país. Pero es que si yo quisiera como tener hoy una consigna de este paro, una declaración de uno de los miembros del comité del paro, un mensaje que dejó, digamos, la gente en la calle, realmente no la encontré. Pues es decir, es lo que usted pueda decir hoy esta noche. Claro que sí, nosotros estamos buscando realizar un encuentro nacional de organizaciones de todo tipo, sindicales, profesorales, estudiantiles, políticas, culturales, étnicas, de todo tipo, el 30 y 31 de enero, de modo que agendemos unas fechas importantes ¿para qué en el sacaron año a la gente hoy? de movilización. Porque hay que empezar a calentar motores, Daniel, porque realmente la invitación es a que más y más gente se una a este llamado a Iván Duque, de que se siente a negociar con nosotros. Yo te pregunto y le pregunto a los que están en este momento viéndonos en vivo, ¿dónde está el presidente Iván Duque? ¿Qué dijo el presidente Iván Duque? ¿Saben dónde está? Yo sí sé dónde está. Está con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. No, eso estuvo ayer. No, ahorita está empacando porque se va a Davos. La realidad es que su prioridad es Estados Unidos y no está... No es exactamente las exigencias que le estamos Usted me pregunta qué dijo el presidente Iván Duque hoy. Lo tengo, y por aquí fue por donde se fue la línea del gobierno frente a las movilizaciones de hoy. Una cosa es protestar pacíficamente y ordenadamente según los lineamientos de las autoridades locales, pero agredir a la policía, agredir la infraestructura, bloquear el tráfico,
afectar el derecho al trabajo, afectar el derecho a la salud, afectar inclusive el derecho a la vida, porque en esas obstrucciones también hay personas que están siendo atendidas de emergencia que no tienen capacidad de movilidad. Realmente esos son actos que son delincuenciales. A ver, Uzcategui. No, digamos, me impresiona que no nos podemos poner de acuerdo en unos mínimos. Y los mínimos es que calentar motores no es destruir estaciones de Transmilenio. Se puede protestar pacíficamente, los estudiantes lo pueden hacer. Yo ayer empecé a dictar clase universitaria en la universidad donde dicto clase y allá estamos estudiando por qué no muchos de los que hoy están en la calle no hacen lo mismo, a ver si liberan esos cupos escolares para que otros jóvenes de escasos recursos que no han tenido la misma oportunidad o el privilegio lo hagan. Cambiemos las cacerolas por un libro, si quieres te la cambio en esta medida. No es un privilegio, es un derecho fundamental. Por y eso, así como por nosotros eso, tuvimos el privilegio pues, de estudiar, todos deberíamos tener Pero el derecho háblame también de ingresar a los la educación deberes superior. que van con un cupo escolar para que terminen sus carreras y liberemos esos cupos para que otros jóvenes puedan hacer realidad ese derecho que se hace con unos recursos Para eso muy hay que escasos protestar. que provienen de Bienvenido a la nuestros protesta. impuestos y que no se van en nuevos cupos porque estamos pagando las reparaciones de las estaciones de Transmilenio que ustedes están destruyendo. No estamos pagando eso, estamos pagando todas las acabemos deudas con que el tiene el Estado vandalismo, con- por favor. El verdadero con Estados pulso, Unidos el y otros verdadero países. pulso se da en las elecciones. Iván Duque, gústeles o no, ganó la presidencia hasta el 2022. Déjenlo gobernar con unas ideas, con unas tesis que probablemente no son las que ustedes comparten, pero eso no significa que vamos a ir semana en semana en paro tras paro y en vandalismo tras vandalismo, no dejando a la gente de este país surgir y trabajar libremente, porque es que sus derechos empiezan hasta donde llegan también El los poder míos y lo viceversa. A ver, del pueblo. pero entonces esta discusión la tuvimos el año pasado, fue larga y se ha vuelto monótona, digamos. Hay una conversación nacional que propone el gobierno, lo vimos en esa pancarta grande que pusieron ahí. Sí, creo que esta pancarta fue una provocación a los del Comité del Paro porque ya se han expresado que quieren tener un escenario diferente a esa gran conversación nacional. Yo creo que tanto el Comité del Paro como el Gobierno Nacional sí tienen que encontrar un punto de diálogo. Y es lo que decíamos, no pueden ser 104 puntos innegociables porque entonces jamás vamos a terminar. Y el gobierno también tiene que ceder un poco en que es un ejercicio interesante, lo decía detrás de cámaras, hacer la conversación nacional, pero no puede ser el único mecanismo que tenga el gobierno. Es interesante que un gobierno quiera estar siempre dialogando con sus ciudadanos, creo que debe abrir aún más canales, pero tiene que tener claro que el paro tiene un comité, que tiene unos representantes oficiales y que tienen que sentarse a negociar. Y los del comité del paro también deben tener unos puntos Pero, más específicos Ángela, y más esa- claros para poder negociar, o si no el país va a pasarse. Veo que la de un lado a transición otro. del centro democrático al centro fue, o sea, real. No, dentro del centro democrático también siempre tenía estas posiciones. Realmente esa fue una de las razones por las que hoy ya no soy del O centro sea, democrático. y yo la veo es que ya va otra vez con los colores rojos, con Yo los que siempre arrancó tenía, usted. no, en mi campaña en el Centro Democrático siempre tenía una chaqueta roja, otra de las críticas que recibía. Pero bueno, pero aquí lo importante no es no se trata de un partido o de otro. Aquí estamos hablando del país, estamos hablando de personas que hoy vieron afectada su movilidad. Cupos escolares que sí se pierden, empresas que tienen que dejar salir a sus trabajadores más tempranos, entonces se pierde productividad para poder crear Sí. más empleos. Hoy la calle en Bogotá estaba desocupada, estaba la ciudad medio muerta. En algunos puntos de la ciudad, en otros estaban miles de personas caminando para intentar Claro. llegar a sus hogares, entonces tampoco podemos ver Bogotá solamente el centro o Chapinero, ¿no? Bogotá va mucho más allá y entre más lejos vivan las personas del centro de la ciudad, más problemas tienen de movilidad para César, llegar a sus y hogares. Ángela habla de los 104 puntos que se volvió como esta apuesta maximalista del Comité del Paro. Usted no hace parte del Comité del Paro, ¿cierto? No, señor. Pero hace nosotros parte del acompañamos. movimiento del paro. Nosotros acompañamos el paro, pero te digo algo, ¿de dónde salen todos estos puntos? Del paro de estudiantes del 2012, del paro agrario del 2013, de los paros de transportadores del 2014, de las mingas indígenas, y siempre ha sido promesas incumplidas y mesas de diálogo, como lo dice esta pancarta, diálogo nacional, pero con promesas incumplidas. Todo se acumula y se une ahí. De eso salen todos estos puntos. No son puntos nuevos. Ahora, el paro continúa, doctor Uzcategui, hasta el día que digan, yo no vamos a permitir más el asesinato de líderes sociales. Ese día pararemos. El día que digan que no van a fumigar con glifosato. El día que digan y cumpla la promesa de campaña del presidente Duque de no al fracking,
Porque usted dice, déjelo gobernar, listo, prometió en campaña no al fracking, a ver, lo vemos, pues que diga no al fracking en Colombia, de que no va a regar el glifosato. Hasta ahora no hay la primera ¿sí? exploración de fracking en Colombia. No, pero no nos llamemos a engaños. La realidad es que ni el país se arregla en 104 puntos y ellos en su conversación nacional mucho ya menos llevan en más de 15 12.000. meses, Y es la que realidad llevamos es año que, y medio de no, la gobierno, realidad es que Alejandra. tú dices, dejen surgir a la gente. La gente podrá surgir hasta el día en que no haya más corrupción Sin en Colombia. vandalismo, sin El vandalismo. día en que haya educación superior para todos y sea un derecho fundamental, en que haya salud digna y la gente no se muera en la puerta de los hospitales. Y con todo estas eso marchas no que hemos va a pasar solucionado, que si hemos solucionado, dejamos gobernar Alejandra. con el Porque con el yo plan siento que la tiene Duque. novedad, Daniel, un poco del año anterior a este año era que estas protestas no eran en la alcaldía o en la Bogotá de Peñalosa, sino eran en la Bogotá de Claudia Listo, López. y usted me deja ahí en un punto perfecto para retomar después de comerciales. Ese es tal vez el elemento más nuevo de la conversación. Se da el paro en una ciudad, sobre todo se concentra en Bogotá, una ciudad presidida por una alcaldesa que antes había apoyado el paro y que hoy tiene que liderar el SMAT, la movilización y los derechos de todos los ciudadanos. Con eso regresamos. Seguimos de Zona Franca, estamos en vivo esta noche, francamente paro, volvemos con ese hashtag, por ahí les están escribiendo, Mauricio Ríos le escribe a Uzcategui contra toda esa peste comunista que solamente quiere justificar los desastres que hacen esos delincuentes. Lo apoyan, señor, en Twitter. Bueno, es importante que se escuchen todas las voces, porque por eso cuando se hablaba de cinismo por parte del gobierno, yo no lo veo así. Este ha sido un gobierno de puertas abiertas que viene dialogando a través de sus talleres Construyendo País, que la voz de la calle se hizo sentir. Pero hablando solo, Uzcategui. Sí, es un monólogo. ¿no? Es un monólogo. Haciendo presencia en el territorio no me parece un monólogo, y es que incluso esta es una, yo analizo que esta es una marcha urbana, esta es una protesta urbana, y tener al presidente hoy en un rincón del país, porque lo veíamos en un pueblo colombiano, Estaba en Caucasia. estando allá atendiendo y aquí criticando lo que por qué no está atendiendo a los de la cacerola, pues yo prefiero tenerlo atendiendo ese otro medio país que tiene más necesidades. Mañana va a estar atendiendo a los ricos en Davos, seguramente esa imagen va a ser bien Y recibida. entonces, Daniel, dentro lo del que comité del hablábamos paro. del tema de la novedad es, ya no tenemos la Bogotá de Peñalosa, que podría ser un motivo que muchos invocarían dentro de esos 104 puntos, seguramente hay algo de eso ahí para salir a protestar. Tenemos la Bogotá de Claudia López, con un estilo de gobernar completamente distinto, con unas tesis completamente distintas, y ni siquiera así, que tendió la mano para que esto se hiciera de forma completamente pacífica. Hoy tuvimos hechos de violencia y el ESMAD es necesario, por más de que ustedes en esos 104 puntos pidan su desmonte. La misma Claudia López y la misma Personería de Bogotá aboga por el uso del ESMAD. Y entonces, a ver, ¿qué dijo hoy la alcaldesa Claudia López? Que tuvo como su primer lucimiento, ya había habido una prueba de fuego con una marcha, una movilización pequeña de encapuchados que cerró la 30 en la Nacional la semana pasada, pero esto fue como la gran llegada del paro nacional a la alcaldía de Claudia López. Aquí está la alcaldesa. El balance de hoy es de aprendizajes. Yo recibí una alcaldía y una ciudad en la que la protesta social se manejó con estigmatización, militarización, toque de queda y muertos como Dylan Cruz. Hoy podemos informarle a Bogotá que en esta protesta social ni hubo estigmatización, ni hubo militarización, ni hubo toque de queda, ni hay muertos que lamentar. En su inmensa mayoría las movilizaciones fueron pacíficas, solo en 4 han tenido que intervenir el SMAT como recurso de última instancia. Bueno, Claudia tenía listo el espejo retrovisor para hoy. Claro. Pero ha hecho un ejercicio interesante, debo decir que los protocolos que propuso es importante. Lo que sí se vio fue la importancia de tener el SMAT cuando hay vandalismo. Y yo creo que eso sí, los del Comité del Paro, los estudiantes, yo estudié en la Universidad Nacional igual que usted, Daniel, Claro. y sabemos que somos los propios estudiantes también los que rechazamos el vandalismo, los que utilizan la capucha y se infiltran en diferentes manifestaciones para ser violento. Y en esos momentos sí hay que hacer uso del SMAT para proteger a los ciudadanos, para proteger las instalaciones públicas, para proteger el Transmilenio, por ejemplo, porque siempre atacan el Transmilenio, las estaciones, entonces es importante, pero sí es importante resaltar que había esa disposición de diálogo. Hay un ejercicio que me ha parecido muy interesante, que es el de las madres del ESMAD y las madres de
estudiantes como gestoras de convivencia y vimos que en varias manifestaciones de la ciudad dijeron que hubo como 20 puntos, en 16 los gestores de convivencia, Sí. especialmente las madres, pudieron evitar el vandalismo y en 4 se tuvo que utilizar el SMAT. Yo creo que sí es un ejercicio interesante invitar al diálogo, pero tener claro que en casos de vandalismo sí tienen que defendernos a los ciudadanos el SMAT. Bueno, yo creo que Claudia López con sus protocolos, pues bueno, bienvenido, pero pues algunas cosas se darán, otras no. Pero aquí el que realmente tiene que entrar a resolver es el presidente Duque. Hoy no está haciendo presencia y, por ejemplo, le pregunto, doctor Uzcategui, ¿cuál es la solución que ha planteado el gobierno del presidente Duque, ustedes del Centro Democrático, para que no asesinen más líderes sociales? No es decir, oiga, es que les mando el SMAT, es que los vándalos, que tal cosa. Concentrémonos en solucionar los problemas de fondo que se está suscitando en el país. ¿Cómo vamos a parar entonces el asesinato de líderes sociales, doctor? Eso está muy bien, César. Yo esa preocupación la comparto, pero es que cada año en Colombia asesinan 12.000 personas y podríamos hablar de 12.000 líderes sociales que son asesinados todos los años. No, pues eso tiene que decir... No hay un solo preso lo de que las estoy Águilas diciendo, Negras, lo que estoy diciendo es que el homicidio en Colombia lamentablemente es una epidemia y sí es cierto, tenemos que hacer frente a esa epidemia. Pero si a mí me ponen la poca fuerza policial y militar que tengo a cuidar vándalos en las estaciones de Transmilenio y no ir detrás de las bandas de las Águilas Negras, que son las que tenemos que desmantelar, pues vamos a ser como un perro tratándonos de morder la cola y eso es lo que no nos lleva a ninguna parte. Que se diga que ha muerto un líder social por cada día de enero, a mí me duele tanto como a ustedes. Lamento mucho que la alcaldesa en su balance del día de hoy no haya hablado de los 6 policías heridos. Es que los policías heridos, así como los líderes sociales y como todos los colombianos, tenemos una madre que no ¿cuáles son las acciones que está generando el gobierno Duque para evitar la muerte, el asesinato de líderes sociales? De igual manera... ¿Cuántos detenidos de las Águilas Negras hay hoy, doctor? No, pues dígame, si usted tiene las cifras, dígalo o denúncielo en el Congreso, porque para eso tiene su credencial de congresista. Tenemos que exigirle a la Fiscalía General de la Nación que nos dé resultados. La misma Fiscalía ha dicho que la gran mayoría de esos asesinatos están en manos de bandas criminales, de grupos delincuenciales y los que están moviendo el narcotráfico en Colombia. Entonces, cuando tengo un presidente que busca acabar con los cultivos de coca en Colombia, para mí eso es una buena noticia. Para usted no lo es, porque de pronto su ideología o su política o sus tesis apuntan hacia otro lado. Pero tenemos un presidente que quiere recuperar, que se ha disminuido la tasa de homicidio en Colombia, que han disminuido las cifras. Pero algo se está haciendo. Entonces aquí hay toda una pelea de cifras acerca de si ha disminuido o no el asesinato de líderes sociales. Resultado frente al narcotráfico, frente a las bandas delincuenciales. Yo no soy, usted lo sabrá, César, porque usted es el que le hace control político, pero entonces usted pregunta, usted también tiene la respuesta, ¿cierto? Es negativo. Porque es que no nos dan respuesta en el país. ¿Cuáles son las acciones que está tomando el gobierno Duque contra el asesinato de líderes sociales? No hay respuesta. Pues viene del Cauca de instalar bases militares, está buscando el desmantelamiento de los cultivos ilícitos. El hecho de que se haya asesinado al Cucho en San Vicente del Caguán, que en un bombardeo en el que caen unos niños y todos sufrimos esa pérdida. Porque es que desafortunadamente nos metemos en un círculo sin sentido un segundo, y en el que definitivamente yo me devuelvo y me voy a volver a Bogotá, me voy a volver a Claudia López. Claudia López hizo hoy algo que ustedes en el Comité del Paro, del que usted sí hace parte, Alejandra, están en total desacuerdo, que es utilizar el SMAT. Ustedes piden el desmantelamiento del SMAT. Ella hizo un protocolo muy sencillo que tiene 4 pasos, son los siguientes para recordárselos a ustedes. Entonces, primero debe haber una sanción social, un rechazo de los ciudadanos a la afectación del patrimonio público, es decir, de las mismas marchas. Luego, la mediación de grupo de madres gestoras de paz y gestores de convivencia, los de las chaquetas rojas y las madres, que yo no las vi hoy en la calle, sino marchando. Si los pasos anteriores son insuficientes, hay una intervención de miembros de la policía con escudo y bastón, lo que llaman fuerza disponible, no sé por qué. Y cuarto, la actuación del SMAT. Yo les voy a poner aquí un clip de video en el que se ve perfectamente un poco como la sucesión de hechos en la avenida Suba, en uno de los lugares donde tuvo que intervenir el SMAT. Famosas canecas del aseo y de la basura que son instaladas en esos puntos del espacio público y que ahora bloquean la troncal de Transmilenio.
Joana Cruz está en el lugar. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora, Joana? Sí, continuamos aquí en la avenida Suba con transversal 91, donde se ve como a esta hora ellos se enfrentan a piedra contra los efectivos del SMAT. También nosotros nos damos cuenta que ellos tomaron de esta serie como de... Y entonces esa fue un poco una de las refriegas que tuvieron lugar hoy en Bogotá. Hubo muchas desde muy temprano. Sí, indiscutiblemente, y yo creo que es un momento preciso para rechazar contundentemente la violencia, provenga de donde provenga. Hemos insistido, yo por mi parte no soy vándala y estoy segura que miles de estudiantes que salimos a marchar no lo somos y estamos en contra de la violencia. Incluso ahí se escuchan las voces diciendo no lo hagan. Es una minoría, son 20 personas que indiscutiblemente y por diversas razones hoy tienen esa iniciativa violenta, pero la realidad es que la forma en la que lo contrarrestamos es discutiendo con argumentos, con razones, con la realidad, no como aquí lo han planteado, que es todos son vándalos, todos son iguales, y porque esa no es la verdad. Entonces, pero yo creo que así no se ha planteado, Alejandra. Lo que se ha planteado y se ha dicho es, el Comité del Paro hace una invitación, esa invitación se ve plagada, porque fueron varios sitios de la ciudad, por encapuchados. Yo no lo utilizaría la palabra vándalos, por encapuchados, sí. Y esos encapuchados, siendo una minoría, cierran las vías y hacen que haya una confrontación con la policía en la que si no llega el ESMAD, esos policías de la fuerza disponible, los de verdecito con escudo, habrían podido sufrir alguna lesión grave. Sí, no, indiscutiblemente, pero la realidad es que la orientación que hoy le está dando Claudia López a tratar de digamos, mediar la movilización y la protesta es completamente diferente a la que le estaba dando Enrique Peñalosa, y hay que también recalcar el esfuerzo que está haciendo ella. Ahora, no es fácil, es una cultura de hace muchísimo tiempo de violencia y de militarización y de represión completa y contundente la que le daba Enrique Peñalosa. Hoy no hay toque de queda y lo que más me parece importante, no hay una estigmatización a que todos los que salimos a marchar somos completamente iguales, vándalos, etc. Pero entonces no nos pasemos para el otro lado, Alejandra, a minimizar los hechos. Es que aquí nadie está estigmatizando sobre la base de supuestos. Ahí están las imágenes. El 90% y eso que está sucediendo, es decir, bien. que tú de alguna forma terminas justificando esa violencia que estamos viendo en las calles, y ese no puede ser el punto de partida de ningún diálogo o de ninguna conversación en el país. El punto de partida es la realidad, y la realidad es que hoy la mitad de los jóvenes que deben ingresar a la educación superior no lo hacen porque la educación no es un derecho. Que se la realidad coja piedra es a los que policías. hoy la mitad del presupuesto de la nación se va para pagar deuda externa. La realidad es que hoy la gente no tiene derecho a la salud. La realidad es que hoy la gente no tiene derecho al transporte. Teniendo una mujer como Claudia López en la alcaldía de Bogotá, que podía ser refrescante para muchos sectores, pues precisamente iba a motivar a que pasáramos de la protesta a la propuesta, como ha pedido el presidente Duque, pero vemos que insisten en tirar piedra. Y entonces, me voy a la pausa. Claudia López recibió palo de ambos lados del espectro político por estas imágenes que ustedes acaban de ver, por razones distintas. Lo discutimos después de comerciales. 9:42 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos del paro, francamente paro. Ese es nuestro hashtag de hoy, con el que tuitea, ¿quién? Luis González. La protesta, Luis González no usó el hashtag, Luis. La protesta ha perdido respaldo porque en vez de incluir, solo pretende obstaculizar a quienes no protestamos. Además, pretenden cogobernar. El presidente es Iván Duque. Apuesto a que ninguno de los líderes del paro votó por Iván Duque, entonces dejen gobernar. Y yo, antes de darle la palabra que se le cae a usted, que usted está en el comité, ¿cuál fue el mensaje que recibió de la gente que estaba marchando pacíficamente hoy en la calle? La verdad creo que los ciudadanos del común no tenemos un mensaje claro, nos quedamos un poco con lo que pasó en diciembre de los 104 puntos, y yo creo que sería importante que pero Zona hubo una Franca, consigna. otros Ángela, medios, hubo una consigna, usted oye radio, claro está que pendiente. sí, hubo unos puntos de los que se hablaron, que es
contra el asesinato de líderes sociales, que todos estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no lo sopló Alejandra ahorita la pausa? ¿Sí? Ya lo sabía. Sé que se han quejado de la conversación nacional porque sienten que es un escenario que no incluye al Comité del Paro y lo que se está negociando, pero creo que no quedó el mensaje claro para los ciudadanos a pesar de estos puntos de los que habló el Comité del Paro, porque para el ciudadano del común lo que está pasando es que es más difícil llegar a sus trabajos, es más difícil llegar a sus casas. Muchos en diciembre que esperaban que con el comercio se reactivaran empleos, sí, no tuvieron empleo. Entonces, para los ciudadanos del común realmente las movilizaciones han sido algo que los ha afectado en su vida personal. Y yo creo que muchos en la ciudadanía, y para eso los medios de comunicación deberían salir a la calle, decirle a la gente si tiene claro los puntos, porque yo he hecho la tarea. Y le he preguntado a mucha gente y no, la gente no lo tiene tan claro realmente por qué se está saliendo a movilizar. Y yo creo que mientras la ciudadanía no tenga claro eso, también va a haber rechazo de lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué era la movilización de hoy? Yo creo que hay que hacerle un llamado a todas las personas, a todos los televidentes que nos están viendo, a que no se dejen meter en el discurso de que esto es entre la violencia, el ESMAD, toda la cosa. No, estamos marchando contra el asesinato sistemático de líderes sociales, que en 20 días van 20 muertos, contra las chuzadas que le están haciendo a opositores políticos y a periodistas, contra el fracking, contra la reforma tributaria, contra el holding financiero en el cual está inmerso el ICETEX. Ojo, por el cumplimiento de los acuerdos pactados en el 2018 con nosotros los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores, con las mujeres, etcétera. Estamos protestando porque todo en el país está mal y en 104 puntos no caben los arreglos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a hablar sobre la discusión de fondo, sobre lo que en este momento sigue en pie y en perfecto estado para el gobierno de Iván Duque, el modelo económico. ¿Cómo cambiamos ese modelo económico? Empecemos a hablar sobre elecciones, el fondo. A ver, pero entonces espérese, porque usted está en un punto muerto, porque entonces hay en el comité 104 puntos que piden de todo, hasta eliminar las brechas salariales entre hombres y mujeres, como si eso se pudiera hacer. No, pero entonces hasta como si fuera algo pues completamente menospreciable. No, pues la eso realidad ya es está en la que agenda yo gano del menos que gobierno. tú a pesar de que tengamos la misma formación, pues en un caso hipotético. Claro, pero Alejandra, no pero es que usted saliendo a la calle no va a solucionar eso. Entonces el gobierno le propone un mecanismo que es la conversación nacional, sobre el cual le quiero preguntar a usted. Quería hablar, Daniel, sobre la conversación nacional. La conversación nacional es una estrategia del gobierno para cansar a los de la mesa del paro, para decir, aparecen otros voceros, mire, mostrarle al país ante los medios de comunicación que supuestamente están avanzando en una conversación con todos los sectores y que es un gobierno que escucha, pero realmente es un modo de disuasión y siempre se presenta una mesa colateral a los voceros, buscan encontrar otros supuestos voceros y terminan agotando a la gente, cansándola, esperando que pase el tiempo, pero no entregan un solo resultado. Por eso estos puntos que hoy están en el pliego de peticiones son el cúmulo de paros desde los años anteriores hasta hoy. Lo que dice ella, pues que no han cumplido los acuerdos, ni siquiera el acuerdo de paz, que es constitucional, ni siquiera lo están cumpliendo. Usted está elegido por una cantidad de colombianos para representarlos en una instancia, una corporación que se llama el Congreso de la República. ¿No es de alguna forma negar la capacidad que usted tiene de resolver problemas, decidir que todo se debe resolver con movilizaciones ciudadanas? Mira, nosotros hoy somos oposición, somos minorías. Por ejemplo, en la reforma tributaria le dijimos no, la mayoría le dijo sí y pasó. Lo de los pilotos de fracking, la mayoría le dijo sí y pasó. Pero ellos le hacen caso a lo que ordene el presidente, a la línea presidencial. Nosotros hacemos lo que podemos como bancada de oposición y el respaldo nuestro siempre será la gente en las calles. César, así como usted es muy exigente a la hora de exigir respuestas, yo también le pediría que reconozcamos las cosas buenas que ha hecho este gobierno y en medio de esta conversación nacional, que se firmó el acuerdo de Escazú como parte de ese diálogo con los ambientalistas y con un grupo de académicos, que se expidió un decreto para favorecer el empleo joven, dándole un porcentaje de la contratación pública a los jóvenes menores de 28 años, que se prorrogó la misión de la ONU hasta el 2022, que se han generado nuevas líneas de crédito, que a los estudiantes se les dieron 40 billones de pesos el año anterior y que en esa medida
No, para la educación, para el sector educativo, y ahí un buen porcentaje llegó para la universidad pública y recibieron una inversión muy importante y una inyección de recursos importantes. Entonces, si ustedes están haciendo es política con el paro, porque nada les sirve y esto hace parte de una precampaña para el 2022, pues díganselo con claridad y díganselo a la gente con claridad, pero de lo contrario no jueguen ni manipulen a la población, porque en esa medida quiero llamar a todos a que no nos llamemos a engaños. Nosotros no le estamos pidiendo ningún favor ni nos hicieron ningún regalo a los estudiantes. Es que estos son los deberes que tiene el gobierno de Iván Duque al ser presidente de Colombia. Sí, pero ahora, si yo dime como presidente no es el deber ofrecerle educación pública a toda la población que pero es que hoy trabajamos está, con recursos salud, escasos, transporte. Alejandra, y si yo como parte de esa inversión va a tocar separarnos. Bueno, dejo terminar. ¿Por qué trabajamos con recursos escasos? ¿Por qué? Porque la realidad es que una cantidad importante se va en corrupción, otra cantidad se va para pagar deuda externa, otra cantidad se va para pagarles a ustedes los políticos que están sentados allá. Que es el 0,2% del presupuesto. Pero ¿por qué? Aquí no vamos a resolver firman acuerdos y no los cumplen porque hacen todo lo contrario. Pero que se ha incumplido la casa de tiburones, que se ha incumplido los acuerdos de paz, que se ha incumplido los acuerdos de paz, una cuota que ya existía, pero bueno, si esto fuera una monarquía, si esto fuera pues una... Me queda una pausa, ¿cierto? Me queda una pausa. Nos queda todavía un tiempito. Cuando regresemos, volvemos a lo que está pasando hoy en Bogotá, a una discusión nacional que a pesar de ser un año nuevo, no avanza demasiado. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 minutos de la noche, nos quedan 7 minutos de programa. Hoy el hit en redes sociales fue el nuevo secretario de gobierno, se llama Luis Ernesto Gómez. No todos saben que es secretario de gobierno, a veces parece manifestante, otras veces bombero, otras veces... gestor de convivencia. Gestor de convivencia, esto es Enredados. Nos enredamos con los mejores momentos de Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno del distrito, en esta jornada de marchas en Bogotá. Y es que lo vimos haciendo de todo, haciendo parte de un cordón humanitario en la primera línea para los manifestantes, hablando con el SMAT para que las marchas pudieran avanzar, discutiendo con los estudiantes para que las manifestaciones fueran pacíficas, y hasta quitando las llantas quemadas del camino. Muchas fotos, muchos videos, le fue bien a Luis Ernesto. Ahora no sabemos si va a tener que salir a todas las manifestaciones que se presenten en Bogotá. Nos vemos mañana con más Enredados y con más show de Luis Ernesto. A mí no me parece... ¿No? ¿A usted le gusta? No, me parece que es algo que también hay que empezar a hacer y es acercar la administración con la ciudadanía, con los electores. Más allá de la pantalla y de la foto, la realidad es que es un enfoque completamente diferente al diálogo, a una diversidad. Y yo sí creo que la capacidad de diálogo que tenga la administración de Claudia López va a ser determinante, porque en últimas, siempre y cuando no nos estigmaticen, sino que entiendan que somos hijos, padres, estudiantes, hermanos, que no somos vándalos, sino que somos común y corriente, que quieren, cometen actos de pero vandalismo, una ¿no? minoría, y en la medida en la que la gente entienda que son una minoría y que la mayoría lo que queremos y somos de clase media y de clases bajas, que estamos buscando mejores condiciones para todos, y que entiendan que no les estamos pidiendo favores, sino que estamos pidiendo nuestros derechos. Usted quería ser secretaria de gobierno, Ángela. No, a mí realmente me gustó que salgan a la calle. Es más, a algunos congresistas del Centro Democrático en diciembre les dije, alguien del gobierno nacional debería salir a hablar con los estudiantes en Bogotá, en el Parque de los Hippies, que se concentraban todos los días en el 85. Y me parece interesante un gobierno que envía a uno de sus funcionarios más altos, porque siempre mandan a mandos bajos a salir a la calle a hablar con las personas que están haciendo diferentes protestas. Entonces me parece un ejercicio interesante, y creo que si el gobierno nacional hubiera hecho algo parecido en el mes de noviembre o en los primeros días de diciembre, estaríamos hablando de otra situación en el país.
Yo compartiría esa opinión siempre y cuando esa actitud no pusiera en riesgo la integridad de los miembros de la policía, por ejemplo. Si hay un encapuchado, tiene que haber alguien del ESMAD. Yo sería, como alcalde de la ciudad, pondría el ESMAD donde están las capuchas, porque de todas maneras eso ya es una señal de alerta de que las cosas pueden salir mal. Vimos las imágenes, esos policías con su escudo que no son del ESMAD propiamente y que recibiendo un ladrillazo en la pierna le pueden hacer un daño enorme, y ese es el balance de hoy. Hay 6 policías heridos, de pronto no de gravedad como ha sucedido en días anteriores, pero igualmente heridos, y también tienen sus madres, sus padres, sus hijos que los lloran y que los sufren. Así que esa es la parte que no me preocupa del famoso protocolo, que está bien, pero mire que el diálogo que ofreció la administración distrital recibió una bofetada, porque desde las 6 de la mañana ya teníamos la estación de Suba trancada, y ahí es donde no se puede aceptar eso. Alejandra, hagamos ese acuerdo sobre lo fundamental, que se proteste todo lo que se quiera, pero que no se bloquee Transmilenio en Bogotá, y para eso tienen un secretario de gobierno que está dispuesto a ir a escuchar y un presidente que también está dispuesto a hacerlo. A ver, el presidente no está dispuesto a escuchar a los del paro, pues porque no se hacen. Pero los ha recibido en la Casa de Nariño, Daniel. ¿Cuántas veces has estado tú en Palacio? No tienes seriedad con los voceros de la ¿Cuántas veces has estado tú en Palacio? 2 veces. Y yo como congresista no he ido ni 2 veces al Palacio de Nariño en este mes de enero. Tenemos que dejar de creer que es que los políticos son unos reyes intocables. No son reyes, ellos están allá porque Alejandra, nosotros los estamos manteniendo eligiendo. No, ¿por qué te cuesta tanto trabajo decir eligiendo? Es que tenemos un mandato popular. Por eso mismo es que ellos nos tienen que responder a nosotros. Claro, Alejandra, es que ahorita en la pausa hacíamos esta aritmética. Entonces, hoy en Bogotá no salieron 35.000 personas, ¿cierto? Pues no sé el dato, pero la realidad es que es solamente la primicia que no salieron 35.000 personas. El señor Uzcategui votaron 35.000 personas que se sienten representadas con lo que él dice, ¿no? Entonces ahí hay unos desbalances en la representación que está teniendo el paro en la vida diaria de los colombianos. Me gustaría que miráramos una cifra importante. 20 líderes sociales asesinados este año, 1 por día. Y que me gustaría que los medios de comunicación, así como muestran que le hirieron una rodilla a un policía, mostraran que allá no los hirieron, que los mataron para siempre. Las secuelas con sus familias. ¿Qué hacía ese líder social? Si es que ayudaba a defender una reserva forestal, si es que pertenecía a una junta de acción comunal. Eso sí no lo muestran los medios de comunicación. César, la carátula de semana estuvo dedicada, la carátula de semana estuvo dedicada al asesinato de líderes sociales. Yo creo que usted tiene razón. Pero esas cifras son las que debemos utilizar para debatir acá. César, y yo le respondo esa porque usted la manda a los medios de comunicación y yo me siento aludido. Creo que sí hay que hacerlo mejor, pero eso no significa que eso vaya a solucionar el problema del asesinato de líderes sociales, que ese no sea un problema que no venga de mucho antes. Pero es que aquí es más importante si se bloqueó una vía o no, pero están muriendo los líderes sociales. Y cuando están matando los líderes sociales, están matando la esperanza del país. Porque no hay poder de cambio más grande que un líder. Efectivistas, los líderes sociales nos vienen matando desde hace años en Colombia y no hemos podido como sociedad enfrentar eso. Y hay muchos líderes sociales en Colombia, es porque el Estado no hace presencia en las regiones. Por eso le toca a los mismos ciudadanos buscar hacer las cosas, porque el Estado no hace presencia, no hay educación, no hay salud, no hay vías, no hay atención en nada. Exacto. Entonces es ahí donde queremos que se centre el debate. No hay nada que mate más que el sistema de salud. Y eso es lo que estamos cambiando, así como el de educación, así como el de transporte, así como el de cultura ciudadana. Esta nota alegre sobre el estado del país, rápidamente, Ángela. Que hay que hablar sobre los problemas coyunturales. Esto no es culpa de Iván Duque, vienen desde hace muchos años atrás. Y sí es importante, creo que no nos estamos centrando en lo importante y es las oportunidades de empleo, la educación de calidad, no solamente es tener el derecho, sino que haya educación de calidad. Hay derechos y hay deberes, Daniel, y eso es lo que tenemos que entender todos. Y así como exigen el cumplimiento de unos derechos, garantícenos también unos deberes, que no es bloquear las vías ni acudir al vandalismo para hacerse escuchar. Exacto, garantícenos, Iván Duque, los derechos de absolutamente todos los colombianos, incluyendo el de la protesta, y siéntese a negociar con el Comité Nacional de Paro. Los invito a seguir en pie de lucha porque esto no para, el paro no para. En pie de lucha los que se quedaron, sin vandalismo, se vuelvan a salir. Sin vandalismo. Yo me voy, muchas gracias. A los magistrados y periodistas que están siendo chuzados a que se sumen al paro, porque están siendo vulnerados en sus derechos. El paro, yo me quedo acá cubriendo el paro. Muchas gracias, señor, para poder seguir hablando de esto entre ustedes. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.